muchos libros sobre economía, ha desempeñado cargos públicos importantes y es de la dirección nacional, no me confundo la política y la nacional. Central. ¿No? Central. Esa no es del comité político. Como que No hay simple. dirección central y dirección política. Dirección central. Eso es como el comité central, el comité político. Dirección central de la Fuerza del Pueblo. Bueno, buenos días, bienvenido a Diario de Háganos. Bueno, venir a un programa como este, a diario, provoca estrés. No solamente por el tema del tránsito, sino porque estar frente a un cuarteto de esta categoría, como Pablo, como usted, Cristian, como Rosario y como Julián, bueno, si uno no coge estrés, por lo menos nervioso se puede poner. Le adelanto que siempre ha sido así de humilde. Ya tomamos Toda la vida. Tomamos la previsión para que Julián no le vaya a hacer preguntas muy duras. Y además usted es nuestro amigo. No lo vaya a Así es, Rosario. No lo vaya a estresar. Pero siempre es bueno antes de iniciar llamar la atención a Julián. Sí, para A que, veces para que sea golpea. suave, ¿verdad? Bueno, Con hablemos de economía. En su especialidad se hacen muchos análisis de economía. En unos días, hoy 18, este mes de 30 o 31. 30. Bueno, 12 días hay que presentar el presupuesto. Dice la Constitución que al 1 de octubre se presenta el presupuesto ante el Congreso. Es un año electoral, este ha sido un año difícil, tema de crecimiento, las expectativas de crecimiento para el año que viene también no son las mejores. Entonces, sería bueno ver todo esto con lo que ha ocurrido en este año con relación al crecimiento. La formulación que va a hacer el gobierno, tomando en cuenta también que es un año electoral y la situación económica de este año. ¿Cómo usted ve todo este panorama? Bueno, mira, en mi calidad de economista tal vez es importante que ustedes que han estado examinando el tema del conflicto dominico-haitiano con respecto al río Dajabón, o como también se le llama el masacre, a indicar o aportar un aspecto que tal vez no se ha dilucidado lo suficiente y tiene que ver incluso con el aspecto económico. Porque ya hemos enseñado músculo en este tema. Ahora falta mostrar inteligencia ante un hecho que no puede ser, no puede prolongarse más allá, no puede ser indefinido. Esto tiene un costo económico, no solamente para la nación dominicana, sino también un costo económico para productores y para consumidores. Yo he cuantificado el impacto económico que tiene este conflicto en el tema de la relación comercial dominico-haitiana, y solamente en esta relación comercial envuelve alrededor de unos 1.500 millones de dólares, que se traduce de dólares anual, que se traduce en 4 millones diarios para productores y consumidores, y para la República Dominicana solamente, y de 4.7 millones de dólares si incorporamos Haití diario. Entonces eso resulta insostenible para los que producen huevo, para los que producen pollo, para los que producen arroz, chocolate, aceites y demás comestibles, ¿no? Que se transan, incluso cemento, que se transan con la República de Haití. Por lo tanto, yo creo que es un elemento que en algún momento va a pesar en esto de promover el uso de la inteligencia frente ya a la demostración de mostrar músculo en este conflicto, ¿no? que ya tiene una larga data en la República Dominicana. Porque, bueno, al final este tema no se puede prolongar más allá de lo racional, porque va a envolver situaciones que tenderán a complicarse si no se aborda en el tiempo debido. Yo creo que ya está llegando el momento de buscar de alguna manera, agenciarse de alguna manera un espacio de entendimiento a través de un tercero o de un estamento internacional que pueda ayudar un poco a apagar este fuego o este conato que hay ya en la frontera. ¿Cómo desde el punto de vista presupuestario, aprobándose, creo que se aprobó hace un tiempo la reformulación del presupuesto, el presupuesto complementario, cómo incide en términos del presupuesto, del equilibrio presupuestario
la idea de que tú vayas a ese comercio bilateral, binacional, tú vayas a comprar los productos para el gobierno. Bueno, mira, ¿Cómo impacta eso en el presupuesto? Todo presupuesto se elabora tomando en cuenta muchos aspectos, pero uno de ellos tiene que ver con el tema de la economía, es decir, con el tema del desempeño económico, del Producto Interno Bruto. Y si se mantiene estancado como está, con 1.4% apenas de desempeño económico en los primeros 7 meses del año 2023, y usted le agrega un estrés, una presión adicional con el tema del conflicto haitiano vía la reducción de los 1.450 millones de dólares que exportamos o vía los 1.500 y tantos millones del volumen total del comercio bilateral, que obviamente estaría impactando negativamente no solamente a nivel del consumo, sino también a nivel del productor. Y eso podría reflejarse naturalmente en una reestimación de lo que podrían ser los niveles de ingresos que puede obtener la República Dominicana para poder alimentar lo que sería la formulación presupuestaria del año 2024 e incluso la que está en ejecución del año 2023. De todas maneras, yo no tengo grandes expectativas de una formulación presupuestaria para el año próximo, por el hecho de que aquí lo que hacemos siempre es una formulación de presupuesto, Copy-paste, le agregamos lo que se le denomina incrementalismo, o sea, no lo que tal vez podrá ser noticia, que va a ser unos cuantos millones más de lo que fue en el año 2023, pero en cuanto a composición, en cuanto a dirección del gasto público, yo no cifro ninguna esperanza. Y voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos una ejecución del gasto social en la República Dominicana en los últimos 15 años que se mueve entre el 44 y un 46%. Entonces, y lo propio, y en otros renglones peor. Por ejemplo, en el gasto de capital, usted encuentra que hace 20 años nosotros ejecutábamos un gasto de capital que probablemente rondaba el 40% o el 35%, ahora anda en 10%. Entonces, y estamos hablando de gasto de capital, que es el que promueve las inversiones públicas, ¿no? Que promueve la construcción de obras, que genera patrimonio, que genera riqueza a la nación. Entonces, no tengo ninguna expectativa, Cristian, respecto a lo que pudiera ser la formulación presupuestaria del próximo año. La conversación es con Ivanhoe N.G. Cortiñas, economista, conferencista, autor. Y mi amigo. Bueno, amigo de los cuatro. No solo Al final la entrevista agrégale ahí. No es relevante. Autor de 5 libros de economía advertido, dominicana, despacio. miembro de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo. Eso también es importante. Significa, Ivanhoe, vuelvo al tema haitiano, que ese impacto que tiene en la economía, el comercio bilateral, podría tumbarle el pulso a República Dominicana en función de la medida que ha tomado del cierre de la frontera. ¿Podría esto movilizar a que República Dominicana tenga que repensar esa decisión? Mira, yo no creo que sea tumbar el pulso, pero sí es un elemento que pesa y tiene que pesar al momento de impulsar un espacio de discusión, sino de negociación. Porque este es un tema que escapa a lo que son los intereses bilaterales. Este es un tema internacional. Y uno no puede como obviar esa situación. Entonces, ante ese hecho, cierto, pues obviamente tiene que venir un tercero. Y ese tercero no lo quiero personalizar. Llámese, lo puedo entender como la comunidad internacional, que de alguna manera tiene que arbitrar un conflicto como este. Porque, bueno, yo quisiera tener un buen discurso para defender la postura dominicana, pero también quisiera tener un buen discurso para entender a la posición haitiana, ¿no? Y lo propio le pasa a ellos también, porque en este tema no es que hay mucho entendimiento con respecto a cuáles son los orígenes, las verdaderas causales que han provocado esta situación. Usted no está claro con eso. No, yo estoy claro, pero tal vez el país completo no. Y uno tiene que apelar al entendimiento de la población también en un tema como este, no solamente de las élites pensantes de un país, ¿no? Porque el que se lee el periódico Le Nouveliste de Haití, como que le da otra perspectiva, pero cuando uno lee entonces a todos los que han
escrito o bien articulado algún tipo de pensamiento dominicano sobre este tema, uno encuentra como que hay algo de razón en las partes, ¿no? Yo encuentro que nosotros tenemos más de razón, pero no es solamente el uso de la razón, también es el uso de la inteligencia, porque al final es un río que se comparte, y el solo hecho de que se comparta va a involucrar intereses nacionales y extranacionales. Que la manipulación está ahí. Nunca República Dominicana ha dicho que no se comparte. El Tratado del 29 es que se comparta. Ahora, compartir aleja posiciones unilaterales. Pero sí Cuando usted somete, una compañía da el dato a una reunión de una comisión técnica y la compañía interesada dice, mira, eso no va a haber desvío y esta es la explicación en República Dominicana. Bueno, a partir de los datos que tú das, bien, no hay trasvase de río. Pero cuando la comisión examina, en cuestión de 3 días le dicen, no, ustedes no pueden seguir, espérense. Y después le mandan un documento oficial de canciller a canciller y explican todo el proceso. Punto de vista técnico, de los tratados, todas esas cosas. Pero de repente hay gente que se ha quedado en ese primer memorando diciendo que eso es una aprobación. Entonces, yo creo que está muy claro el origen de esto. Y yo digo, hay que tomar en cuenta, y vi que el presidente Fernández en unos tweets explicó y apoyó la posición dominicana, que ese es el lugar donde el primer ministro dijo que no podía detener eso, que después de esas reuniones mataron a un presidente. Es un país donde mataron a un presidente y donde las bandas llevan 2,000 y pico de muertos. Eso aparte de violaciones y todo ese tipo de cosas. Porque a veces como que hay unas ponderaciones, como si estuviésemos tratando con el Estado, qué sé yo, con España. Es que justo ahí es que está el punto, porque los haitianos parten, y yo no estoy defendiéndolo, solamente estoy tratando de entenderlo. Los haitianos parten de que hay un documento firmado por las partes. El otro ya es una reacción, una respuesta, una comunicación unilateral, que yo creo que es la correcta, la dominicana. Pero ellos parten del hecho de que hay un documento firmado por las partes. Entonces, ahí es que está, ahí viene entonces el tema de que ya no solamente es músculo, sino inteligencia. Lo que pasa es que están los dos documentos, el firmado, pero también está el determinante, que es el acuerdo del 29 y el protocolo del 36, que en su artículo 10, creo que es no está de más repetirlo, en razón de que ríos y otros cursos de agua nacen en el territorio de un estado y corren por el territorio de otro, o sirven de límites entre los dos estados, ambas partes contratantes se comprometen a no hacer ni consentir ninguna obra susceptible de mudar, de cualquier obra, pero es obra susceptible de mudar la corriente de aquellas o de alterar el producto de las fuentes de las mismas. Ese es el meollo. Y te puedes leer, Pablo, el párrafo que continúa, el único párrafo que tiene ese artículo 10. Tiene un párrafo, léaselo. Sí. Lo podemos... Sí, porque es bueno leer el documento. Sí, de ese. Bueno, que dice salvo, okay, y ahí viene el tema de la excusa. Por eso es que yo digo que tiene... Bueno, dice el documento, salvo situaciones en las que se entienda que el agua se va a usar para fines agropecuarios, para fines industriales, ¿no? Y no desvíe el cauce del río. Entonces, por eso que yo digo que sí cambia. Porque se supone que el desvío del agua es para o consumo humano o agropecuario, para botarlo no puede ser. La República Dominicana en un momento dijo que el cauce no se estaba desviando. Pero eso es lo que yo le pero eso es lo que yo te digo. Pero eso es lo que yo estoy diciendo, Cristian. La República Dominicana no ha dicho eso. Lo que pasa es que no. ¿Cómo no? Hay un documento que lo dice, firmado por las partes, en español y en francés. Perdón. Lo que pasa es que ese es un primer acercamiento, donde la compañía Divian dijo que no afectaba el cauce. Eso se lleva a la mesa. Y dice ahí, a partir de lo que ustedes están diciendo, no lo desvía. Bien, no es una aprobación. Pero vamos a mantener esta mesa hídrica para examinar. Examinan y a los 3 días hay un documento formal de Cancillería, no de una mesa mixta. Entonces yo veo como que se agarran del primer acercamiento,
que es unos datos que si estamos conversando, digo, bien, tú me estás vendiendo el celular, en principio yo acepto que está nuevo, que no tiene ningún defecto, pero a las horas digo, no, esto no sirve. Sí, de acuerdo. No pueden, porque yo veo ahora una parte de Claudio Josep y hay sectores políticos dominicanos que solo citan, y ahí leímos un tuit de Abel Martínez que solo cita esa parte. Sí, sí. Se le olvidan 3 documentos posteriores de carácter de cancilleres, porque el primero, el que se cita no son los cancilleres, es una mesa técnica que se reúne y el dato lo aporta la compañía diciendo, mira, ahí no hay problema. Ah, bueno, bien, si no hay problema, en principio, bien. Pero por eso que hay que apelar al entendimiento, a la discusión, Sí, a la discusión técnica. Pero te quiero llevar a otro escenario peligroso. Ya comenzamos a verlo con un reportaje que nos da ahí duro de la agencia F y otro peor que nos tira a matar, nada más y nada menos que del New York Times. Entonces estamos ya en lo que llamamos un asunto de patria. Fíjate que el presidente Fernández, que le tira duro a matar a este gobierno en sus funciones de opositor, muy correctamente, Interpretando la realidad. hace un alto en el camino y apoya en este tema específico a el gobierno dominicano, porque ya es un asunto de patria. Y imagínate si aquí un dirigente como caso Abel Martínez, Miguel Vargas, el mismo Leonel o Hipólito, tuviera cualquier cizagueo en su argumento, que no esté del lado de la parte dominicana, ¿qué sería de nosotros ante la opinión pública internacional? O sea que aquí ¿no consideras tú que sería bueno como separar la paja del trigo? Una cosa es la lucha político-electoral, lo que llamamos popularmente la may del play, y otra cosa es el interés nacional, la posición del país en un drama como este, en un escenario donde, insisto, nos están acechando, porque entre Haití y Dominicana, cualquier conflicto entre estos dos países, nosotros siempre seremos los verdes. Yo sí creo que... ¿Qué te parece? No, que los intereses de la patria hay que Porque defender. yo te siento muy como si tú fueras un representante de la OEA o de las Naciones Unidas que viene a negociar, a buscar una solución al conflicto, y yo me gustaría más verte del lado no de Luis Abinader, que caray, sino de la posición dominicana, que hasta tu líder político le ha echado una mano, que es mucho decir. Definitivamente que tengo que estar y voy a estar y seguiré estando del lado de la patria. Exacto. Ahora, amor no quita conocimiento. Exacto. Y yo lo que creo es que las partes deben construir conocimiento, entendimiento, posiciones objetivas y el que lo mejor pueda ayudar al interés mutuo, ¿no? Y yo creo que ya hemos llegado a un momento en que se necesitan que mentes un poquito más sensatas, menos apasionada, tal vez es la palabra más adecuada, la expresión más adecuada, menos apasionada, que pueda acercarnos a una solución del problema. Porque el problema no se va a solucionar con más problemas. El problema tiene que solucionarse con un tipo de entendimiento. Ya te doy el bate, Julián, para pasar a otro tema. Lo que pasa es que lo que queda de autoridad en Haití, que el primer ministro, le dice al presidente dominicano, mira, nosotros no estamos de acuerdo con eso es privado y no estamos de acuerdo. Sin embargo, cuando hay advertencia del presidente, se presenta una comisión oficial y cuando el gobierno da estas medidas, entonces el gobierno haitiano dice que es unilateral y que no la aprueba. Pero ya él dijo que era privada y que no la aprobaba. Y hasta peor de ahí, Cristian, porque fíjate, allá en Haití ni siquiera sabemos cuál es la autoridad oficial. Es peor de ahí. Entonces, por eso es que tal vez se requiere de un espacio internacional en el que pueda discutirse esto. Adelante, Julián, no seas muy duro. Hay un cambio innegable, suave pero innegable, en la visión del Banco Central con relación a su política monetaria. Hay una disminución o hay prácticamente los incrementos que se estaban dando en la tasa de política monetaria o se han frisado o han disminuido. Sin embargo, eso fundamentalmente como una manera de dinamizar la economía. Sin embargo, vemos que los precios prácticamente se le han ido de la mano a todos los renglones, todos los precios de los artículos de primera necesidad han subido escandalosamente. Penosamente, la política monetaria dominicana se ha quemado en estos últimos años. Y lo sostengo.
En primer lugar, ¿cuál es el objetivo fundamental de un banco central? La estabilidad de precios, Sí. el control de la inflación. Y nosotros hemos tenido en los últimos 3 años la inflación acumulada más alta de los últimos 15 años. Y justo ahora, ¿Cómo la cosa hemos tenido? la inflación más alta de los últimos 15 años. Entonces, y tenemos de manera consecutiva 3 años incumpliendo la meta de inflación, que es un 4%. Entonces, ante un hecho como ese, basado en datos oficiales, no podemos decir que ha pasado la prueba de controlar la inflación. Y no solamente porque lo diga el imaginario social, sino porque lo respaldan los datos. Pero por otro lado, usted encuentra que es el segundo objetivo secundario, valga la redundancia, que tiene que ver con el desempeño económico, el crecimiento económico. Nosotros estamos en un estancamiento económico en el 2023. A marzo de este año la economía crecía en 1.4%. Y no podemos volver a la Y a excusa de julio la- del del 2000, perdón, y a julio del 2023 seguimos con el 1.4%. Entonces la economía está estancada. Lo que significa que la reducción de la tasa de política monetaria que ha dispuesto el Banco Central no ha tenido su efecto. El efecto esperado, el de controlar los precios, y ya articulé, y la de redinamizar la economía, y no se ha logrado. Y con un inconveniente también terciario, que tiene que ver con las tasas de interés en la banca. Si ahora mismo usted va al banco, cualquier ciudadano que nos está escuchando, o Cristian, o Rosario, o tú, Julián, No, ellos no o Pablo, necesitan eso, ellos no ninguno. necesitan tomar No, prestado. no Qué toman bueno que están en una posición holgada, Muy sólido. con El excedentes único de que juega ingreso. golf los miércoles es Julián. Es Julián, qué cosa, ¿eh? Ellos no necesitan eso. No, no. Pero bueno, pero muchos de los que nos están escuchando sí tienen que ir a la banca a tomar prestado Claro, y tienen que pagar una tasa de interés que casi llega al 15%, Señor. cuando hace 3 años era de alrededor de un 10%. Entonces, ¿Eso es antes del COVID o después con COVID? antes del COVID, antes del COVID era ¿cuánto? alrededor de 10%, alrededor. Una pregunta. ¿Y ahora está en cuánto? eso ocurre- Casi en 15. ¿Eso ocurre excepcionalmente en República Dominicana o en Latinoamérica y en el mundo hay esos impactos? Mira, hay evidencias muy disímiles en el mundo, Ok. pero más que eso, a mí me gusta la experiencia nuestra, porque es que si usted baja la tasa de política monetaria, lo mandatorio, lo que explica Es que baja la todo tasa de es que baja la interés. tasa de interés en la Pero banca. claro, Eso no eso lo es discute nadie en el automático. mundo. ¿Y qué puede haber ocurrido Y aquí no ha ahí? pasado ¿Qué eso. puede haber ocurrido ahí? Bueno, bancos. que probablemente los agentes económicos no sienten que las cosas van por el camino adecuado. No es Por, especulación. por el hecho de que usted encuentra que hay un estancamiento económico de 1.4% y una tasa de cambio que empieza a subir y que ya se ha Sí, está casi en el 60, por 58. exactamente, y que ya la moneda dominicana se ha depreciado en los últimos 2 meses en casi un 3%, contrario a lo que había estado mostrando 1 o 2 años atrás, que la moneda dominicana respecto al dólar se había estado apreciando. Por lo Pero tanto, por medidas del Banco Central, ¿no? no, hay más que eso, tiene que ver por el tema de las reservas internacionales, que no es obra exclusiva del Banco Central, sino de un conjunto de actores, como por ejemplo de la Remesa. diáspora dominicana, que está Remesa. enviando 10,000 millones de dólares al año de manera gratuita a la economía dominicana, sin ningún tipo de Ahora, costo. Ahí van jóvenes de Cortinas. No hay un aprovechamiento de los bancos en esto, porque tú como que lo explicas o lo justificas en el sentido, bueno, que tienen una expectativa por otra situación y bueno, como que me protejo. Pero si a usted le están dando dinero para que lo coloque, para tener un efecto en el país, usted no hace eso, entonces no se puede alegar que es que están tomando una previsión o que tienen una expectativa. No, usted le han dado, tiene un beneficio importante y lo está colocando. Lo otro es especulación. No, cuando el Banco Central disminuye su tasa de política monetaria, no le da dinero a los bancos, lo que le envía una señal para que baje la tasa de interés. Pero al final Yo es me el refiero mercado. con las inyecciones sucesivas que hubo. Que hubo Bueno, es que eso es un tema. de que nunca llegaron. Exacto, es un tema que todavía requiere de una práctica de buceo, ¿no? Un poco para determinar si ciertamente quedó en manos de unos cuantos o si fue una mera operación de tesorería. Eso habría que investigarlo con más profundidad. sabe muy bien eso. Pero no quiero entrar en el plano. Lo que puede beneficiar
El lado oficial, como que usted no entra. No, por el contrario, amigo Lo Cristian. deja ahí. Si entro en profundidad y me pongo mi traje de buzo, probablemente perjudique más al gobierno. Y yo no pero quiero hágalo, tocar ese no, punto. hágalo, hágalo. No, mire, Si yo es creo que el Si mercado, en economía, si en temas económicos, porque lo de Haití es otra cosa. el Pero mercado, en economía, como economista, no, usted está para hacer el análisis y decir la verdad. sí, pero que Aunque fíjese, afecte a quien afecte. el mercado es el que está determinando. Claro. Y el Banco Central hizo un esfuerzo, bajó su tasa, pero el mercado le ha dicho, no te lo acepto esa tasa. Pues es un tema de oferta y demanda. Y en la oferta y demanda intervienen muchos factores, entre ellos está la incertidumbre. Y parecería como que el momento no es de certeza para los agentes económicos, de ahí que estemos en este tema no es oportunismo, no es especulación de ellos. No, yo creo que Es son que- propios de un mercado, del libre No, juego de la pero oferta y la normal, eso yo- tiene normal dentro de los intereses de un mercado, de un que es distinto. mercado, pero es prácticamente una justificación. No, es una Es explicación. una realidad. Es una explicación. Eso Ahí es va. bonito eso. Ay, Banjoe, me voy a la economía doméstica. Qué bueno, Rosario, porque ahí sí hay cosas que decir. Sí. Yo que te quiero Pero ella preguntar. no cocina, no te preocupes. ¿Cómo que Acuérdame no? en Sabe lo que campaña es el se supermercado. mezcla el Yo político sí. y el economista. Sí, una muchacha. Sí, que va a ese saber tema. eso. Pero yo lo quiero alar para el lado mío porque sí compro en el supermercado, sí cocino No y no igual que tú, solamente Julián. es la parte académica y la de opinión. Ahí van, Joe, vemos productos que tradicionalmente estaban en República Dominicana, incluso cuando estábamos menos interconectados con los mercados internacionales. Mira, se ha desaparecido, por ejemplo, de supermercados, mercados, la toronja, los cítricos. Sí. Vaya al supermercado. No, la toronja no aparece. El limón yo compro. Sí, sí, y fluctúa el limón fluctúa de precio. Carísimo. Sí. Las naranjas que usted sabe. Ahora están baratos, ¿eh? Sí, a ahora 2 están pesos con baratos, 50 Ahora centavos. están baratos, fluctúa. Pero antes, Usted ve que defiendo al gobierno también. antes era muy normal que en las casas se consumiera, por ejemplo, las naranjas de hacer jugo 3 veces al día, pues usted sabe que ya eso no se usa. Usted sabe que, por ejemplo, para conseguir una piña, si usted no tiene de 100 pesos arriba, no la tiene. 100 o 80, dependiendo si usted va de que al mercado, pero si va al mercado le sale más cara por la gasolina que tiene que invertir. O sea, ¿por qué han desaparecido ciertos productos del abastecimiento cotidiano del dominicano que antes con menos uno compraba esas cosas? Dos cosas. La falta de previsión de parte de las autoridades del sector agropecuario, que no han sabido planificar adecuadamente de cuáles productos dominicanos se requieren en cantidades, en volúmenes, para determinadas épocas del año. Eso es un tema. Y la mejor demostración es que el desempeño del sector agropecuario sigue siendo tímido. Y la inyección de recursos a ese sector también sigue siendo muy mínima. Y lo agrava esa escasez o esa carestía de los precios que acumula un 26% la de alimentos. Y no te en lo puse que, el plátano y el guineo que no, eso con un plátano y un huevo un dominicano cenaba. Ahora eso es un lujo. Es inalcanzable. Pero entonces, ¿tú sabes con qué se agrava esto, Rosario? Por el hecho de que actualmente cualquier dominicano tiene menos dinero en sus bolsillos que antes. Es decir, hay dos Explícame fenómenos que se dan en forma simultánea. Aumento de precios que los reconoce todo el mundo, porque todo el mundo come, aunque mal come. Y en segundo lugar, cada dominicano hoy día tiene 1,000 pesos menos en su bolsillo, esto al margen de que trabaje o no trabaje. Si usted trabaja, por el hecho de que el gobierno ha puesto menos dinero en la calle, tiene 1,000 pesos, aunque usted tenga el mismo trabajo. Usted trabaja aquí en RCC Media, o trabaja en una zona franca, o trabaja, o está de Paga muy chiripero. bien. Pero qué bueno, ojalá me contraten. Exactamente. La Vladimir. O bien, Di que no. o es un vendutero que está en trabajo informal. Si produce lo que produzca al día, a la semana o el mes, no importa que trabaje, tiene 1,000 pesos menos ahora mismo por el hecho de que el gobierno tiene menos dinero circulando en la economía. Entonces, por eso es que digo que es dramático. Cuando se pone menos dinero a circular, ¿qué se busca desde el punto de vista monetario? Bueno, el gobierno está Usted recoge dinero, ¿qué es lo que busca el Banco Central? disminuir la inflación, pero no han sido exitosos, porque entonces han disminuido el circulante y la inflación no la han controlado, Estados Unidos, ¿qué ha estado haciendo? aumentando la tasa de interés de su política monetaria, al revés de lo de aquí.
¿Por qué? Y Porque eso todavía implica mantiene una tasa de interés más alta allá en los Estados Unidos, perdón, una tasa de inflación. Y eso implica una amenaza para nosotros. Claro. ¿Por la tasa qué? de inflación es más alta en Estados Unidos. De la prevista. De la Y prevista. por eso ellos han aumentado la tasa de política monetaria. Y cada vez que la Reserva Federal de los Estados Unidos aumenta la tasa de política monetaria, es una invitación a los inversionistas locales a que piensen en dólares y no piensen en pesos. Claro. Y entonces, ¿Me nuestra entiende? economía- y Porque- nuestra economía es muy dependiente de la norteamericana, ¿no? Oh, pero claro, pero en Y todo el entonces- sentido. y entonces- ay, bueno, ¿y cómo usted quiere? ¿Y cómo usted quiere que sea diferente lo que está pasando? Ah, no. Yo no creo que sea diferente. Quien ha entendido que es diferente ¿Por son qué? las autoridades dominicanas que han No, dicho que aquí porque se come yo- más yo barato lo que en los digo, Estados yo le digo Unidos. que el problema de Y la eso no es campaña- cierto. Lo que pasa en la campaña es que el economista y el político se cruzan mucho. No, pero yo soy Y prevalece el politécnico. político. Yo soy politécnico, Entonces- Cristian. Entonces, si hay esa situación en Estados Unidos, la explicación que ha dado Ana Evanjo es como que el gobierno es un desastre Bueno, económicamente. Aquí desde el punto de vista económico. aquí sí. Porque puede haber consecuencias desastrosas. Pero si Estados Unidos tiene esos mismos problemas, está aplicando forma, impacta mucho aquí, es difícil zafarse de eso. Lo que pasa es que en Estados Unidos tienen una fórmula que no tenemos nosotros. Ellos tienen una maquinita que pueden emitir dinero. Porque en la lógica de ellos indica que si emiten dinero, en este caso dólares, lo pueden recoger luego a través de la inversión que viene desde el resto del mundo y a través de sus exportaciones. Pero nosotros no nos podemos dar ese lujo. bueno, yo quiero volver a la economía doméstica. ¿Qué vamos ¿Con a quién hacer hablamos? y qué deberíamos hacer con Ivanhoe NG Cortiña, economista, además, ¿verdad? Político, Amigo mío. miembro Eso no es relevante en la entrevista, Julián. de la Comisión Política de la Fuerza del Pueblo. Ivanhoe, la gente que va a los colmados, supermercados, ¿qué está pasando? ¿Es cierto que los plátanos, los guineos, eso se está exportando y que por eso nosotros tenemos que pagar entre 24 y 25 pesos por un plátano? No sé, nadie me lo ha contado, eso lo vivo yo, diariamente. Mira, para el que va al ventorrillo, que es una palabra en desuso, al que va al colmado, Sí. al que va al supermercado o al que va al mercado o hasta el que compra por internet, está padeciendo de un nuevo fenómeno que se llama reduflación. ¿Qué es Que, eso? ¿Qué es eso? que significa que de manera simultánea reduce la cantidad de lo que consume y reduce la calidad de lo que consume, frente a un tema que tiene que ver con el incremento de los precios. Y eso lo está padeciendo no solamente el pobre o el de muy bajos niveles de ingresos, sino también hasta el de los de altos niveles de ingresos. Entonces, el que comía o cocinaba sus alimentos con aceite verde extra virgen, ahora lo hace con aceite verde, pero no extra virgen. Entonces ahí está disminuyendo la calidad del Extra consumo. virgen, el ¿Te das paparejero, cuenta? como aquel matero O de si aquí, lo hacía con que canola, regala. ahora lo hace con el de soya. Y el que lo hacía con de soya, ahora lo hace con el de maíz. Y viene entonces una degradación del consumo, de la calidad del consumo o en la cantidad. Si te comía un plátano, ahora te come medio plátano. No, y si comí un salmón, ya no ¿Dónde? come salmón. Ah, no, ahora pico y pala. ¿Dónde está, Exactamente. ¿Dónde está el punto de inflexión de la deuda externa nuestra? El gobierno ha dicho, yo reduje la deuda porque cambió las variables como medía la deuda con relación al PIB. ¿Cuál es el punto de quiebre de este endeudamiento prácticamente Bárbaro. abocado que La, hemos bar- llevado? la barbaridad del discurso oficial. Porque estamos hablando de más de 15 mil millones de dólares Oiga menos bien, en 3 años. Oiga bien por qué es la barbaridad del discurso oficial. Porque yo quiero saber a qué dominicano, a qué mente humana en el mundo usted puede decirle que si hoy usted debe 55, en este caso 55 mil millones de dólares, que es lo que debemos, y que antes usted debía 39 mil millones de dólares, usted puede decirle a esa mente del mundo o a cualquier dominicano de a pie que usted debe menos. Es que eso no se explica. Es que no hay manera de explicarle. Yo no sé cómo es que han puesto al presidente a decir que la deuda ha bajado. La deuda pública dominicana no solamente que ha aumentado, sino que es la más alta de la historia de la República. ¿Cómo? Estoy siendo ¿Cuál es el categórico y porcentaje con severo. relación al PIB? Eso es lo que él no quería. No Espérate, puedo no. articularlo perfectamente Sí, porque eso sí. es un sofisma. Claro. Eso es un sofisma. ¿Por qué? Porque si tú agarras el denominador, que es el PIB, ¿no? Sí. Lo pones más grande,
Y lo pone más grande por inflación, lo pone más grande por apreciación del peso dominicano y hasta por el crecimiento económico dominicano. Entonces usted encuentra un indicador menor. Claro. Lo que se denomina Pero la presión de la pero- deuda. pero el Pero dato no es, existe, pero ¿verdad? no es la presión de la Pero el dato deuda. existe, Iván. El mejor dato que existe es el saldo. El saldo de la deuda. ¿Usted debe más ahora o debe menos ahora? Y nosotros debemos 55 mil millones de dólares. Pero no solamente eso, Cristian. Perdóname, Es que en la nosotros... variable macroeconómica, Si me permiten, si no, me- 30 segundos, Ok. para que me lo aclare. A la gente Cristian, llana pero- también, vamos. Óyeme, Julián En la- está golpeando a Iván Joven. A mí no me gusta. Me Oye, gusta que me golpeen, Lo siento, Son- lo- aunque no soy masoquista. Lo lo está venenosos atacando son. duro. En la variable macroeconómica, los Muy préstamos mal, tú muy lo mal. incluyes en la variable macroeconómica. Pero claro. Por lo tanto, ellos siempre va a crecer el PIB, aún tú tomando prestado. Claro. Eso Hay es un un crecimiento- engaño. La entrevista hay de un- Israel, Julián. Yo, para Hay que un me lo crecimiento económico vegetativo, puede haber, el crecimiento económico puede ser por razones vegetativas y por razones de capacidad de producción, y ambas cosas a veces se dan. Ahora mismo solamente está creciendo por razones vegetativas y no por otras razones. Pero Ya. fíjate, el aumento de la deuda pública de la que estoy hablando, el saldo de la deuda, que hoy es mayor que antes, y en más de 15 mil millones Más de de dólares. 15.000 ¿Tú sabes lo millones que de significa eso? Que todos los que estamos en esta cabina, Pablo, Cristian, Rosario, Julián y quien habla, y los técnicos, y quienes nos escuchan hoy día, ¿tú sabes cuánto deben más de lo que debían antes sin haberle tomado un peso prestado al banco? 142 mil millones, ¿Cómo? 142 mil pesos más Cada persona. cada persona. Lo que pasa es que... Y en dólares eso significa 2.400 dólares más sin que nosotros hayamos ido al banco a tomarlo prestado. no, lo que pasa Porque es si que- usted va al banco y pide prestado, bueno, usted tiene conocimiento de causa de que debe. Ahora, si usted no ha ido al banco, no ha tomado prestado, y por el hecho de que otro tome prestado, a usted se le pegue la deuda, como no, ha sido el pero caso, la eso única es una vez- cosa... La única vez que bajó la deuda fue en el periodo 96-2000. Con Leonel Fernández. Sí, pero era porque la oposición controlaba el El Banco Congreso Central. y no le Danilo, aprobaron un solo dólar. Danilo Perdón, Medina, Julián. El Congreso no Perdón, aprobaba. Perdón, Julián. No le aprobaron un solo dólar y había que Sí. pagar deuda. Por eso fue que bajó, ¿eh? Entonces, yo lo que he escuchado después del 2004, siempre de que demasiado préstamo y he oído en varios momentos de gobierno decir, se cogió préstamo más que toda la historia anterior. Cuando Fernández se dijo, cuando Danilo se dijo, y ahora se está diciendo también lo mismo. O sea, debemos más que todo lo que de la historia de la independencia. Entonces, hay un tema de presupuestos deficitarios que nadie se atreve a enfrentar. Danilo lo intentó en el 2 y echó para atrás muchas de las medidas de la reforma. Después jamás comenzó a hablar. Deficitario, y trasladaban este año, lo movían para el otro año para cerrar las cuentas bien. Y este gobierno no se ha atrevido tampoco. Entonces, hay un problema de fondo. Sí, Que los partidos no se atreven. Y el que venga, yo no sé si lo harán en los primeros 3 meses, pero probablemente tampoco lo haga, si es Fernández, Abinader o Abel. Estoy Guillermo. totalmente de acuerdo con un problema estructural y un problema histórico, de carácter histórico, el tema de la deuda. Y era sin COVID aquella vez. Ahora, bueno, pero también ahora tenemos unos precios del petróleo más bajos que nunca respecto a cómo estaban en el año 2010 y 2011. O sea, que siempre habrá atenuantes, contexto. Si evaluamos las cosas, siempre habrá un contexto y a veces hasta una justificación. Ahora, lo cierto es demostrable que este gobierno ha tomado más dinero prestado que nadie en la historia. Está bien, pero ¿dónde está el dinero? Está bien, lo tomaste. Peor ¿Dónde está? aún. esa pregunta, Qué bueno, Julián. Julián. ¿Dónde está el dinero? Qué bueno. Él no respeta. Ya, Él no Julián. respeta a Iván Joven. Mira, lo único, Pilla de todo. usted sabe lo único que ha construido este gobierno. Batéala, Con ese batéala, Llámale ¿Qué? la O atención. sea, ok, tú eres 15 el mil millones de coordinador. dólares. ¿Dónde están? en los paradores, Ya, en los no, paradores que- fotográficos. No, pero es que en algún lado lo tuviste Los que paradores, meter. en los paradores fotográficos. Adelante, Pablo. No, lo que pasa es que Iván Joven y yo. Lo lleve así, te van a óyeme, quitar, te van a son cancelar el partido, no le 23 y forzado. 4 son 27 años de amistad. Entonces no me gusta sentir que Julián lo golpea. Lo golpea. Me arrincone. O sea, esa es la palabra. Te arrincone. Pero mira, Entonces, ahí te tenemos muerde la ya lengua. 3 gobiernos diciendo que es inevitable e impostergable el pacto fiscal. Pero llega la hora de la verdad. Los sectores más poderosos, que serían los lógicamente afectados, por lo menos a corto plazo, porque
el pacto fiscal a mediano y largo plazo le va a servir a todo el mundo, pero a corto plazo, ¿no? Entonces, estos señores tiran a matar, se lo hicieron con Leonel, con Danilo, a todo el mundo, y tanto Danilo, Leonel, todo el mundo huye hacia la izquierda. ¿Cuándo será el momento, por tus estudios de la economía dominicana, en que ya no habrá posibilidad de decir, espérate que ahora acabo de comenzar el gobierno y tengo COVID, luego no, pero es que ya estamos ahora casi en campaña electoral, luego lo de Danilo no recuerdo qué fue, lo de Leonel fue que el Conel prácticamente le formó un partido, que si hubiese seguido en eso le iba a tirar a matar, lo del segundo de Danilo Medina fue aquella infografía de Rodríguez de Marchena donde ponía los 267 mil millones y contando que habían exenciones y decía que el gobierno iba a revisar una por una y le tiraron a matar. A la hora de la verdad todo el mundo huye. Mi pregunta es, ¿cuáles condiciones se tienen que dar aquí para que ya el próximo gobierno sea de Abel, Guillermo Moreno, Miguel Vargas, Leonel Fernández, Abinader, ¿no? Digan, no señores, no hay de otra. Si los poderosos quieren tumbar el gobierno, que lo tumen, pero vamos a hacer el pacto fiscal. ¿Qué tiene que ocurrir? ¿Cuáles condiciones se tienen que dar? Para mí, la primera condición que debe darse es que el país establezca una política de presupuesto en base cero. En base cero. Que significa que al momento de empezar a formular el presupuesto, usted le diga a todas las instituciones del Estado, a todas, usted tiene un presupuesto cero. Usted no cuenta para el año 2024 con ni un centavo. Okay. Ahora, a cada uno de esos ministerios usted le dice, empiece a identificarme qué usted necesita y cómo lo va a gastar y para qué lo va a gastar para el año 2024. Y una vez usted logre cuantificar y demostrar que usted lo va a gastar y lo va a gastar adecuadamente, entonces usted empieza a asignarle los recursos a esas instituciones. Pero teóricamente esa debería ser la forma. No sé si el PLD lo hacía. No, nadie lo ha hecho. Hoy se lo hace ahora el es gobierno. que nadie lo ha hecho, por eso que lo estoy proponiendo. Sí. Como nadie lo ha hecho, y usted me está formulando una pregunta. Para que esto disminuya más de lo que tú decías que iba a gastar. Ya viene a atacar. Como usted me preguntaba, Pablo, que acerca del pacto fiscal, entonces estoy tratando de articular una respuesta diciéndote que el primer ejemplo debe darlo el gobierno, el litoral oficial, ¿no? Formulando un presupuesto en base cero. Luego, entonces empezamos, logrado eso, porque se acaba de demostrar, la Contraloría General de la República ha publicado una serie de informes en la que dice, al menos en uno de ellos, que hay instituciones que han gastado la mitad de lo que le corresponde. Entonces, si han gastado la mitad de lo que le corresponde... Hay un mal presupuesto. Lo que significa que se formuló mal el presupuesto. Claro. De ahí la importancia de formular en base cero. O hay que evaluar al funcionario de turno a ver si es que tiene capacidad gerencial para gastar, ¿no? O sea, es multicausal el tema, es multicausal. Por eso yo prefiero partir del hecho de que se haga una formulación presupuestaria en base cero, ¿no? Luego, entonces, pudieron entrar a otra etapa, a la etapa del lado de los ingresos. Es decir, de los ingresos que tenemos, ¿cuánto pudimos haber recaudado si las exenciones impositivas no son tantas como las que son? O de cuánto es la evasión y en cuánto estamos en capacidad de comprometernos las partes, ¿no? De reducir esa evasión. Entonces ahí empezamos a sincerizarnos ambos. Un gobierno Fíjate que empecé por el sector oficial. Se atrevería a hacer lo que nadie se ha atrevido, que es a revisar una por una cada excepción fiscal. ¿Se atrevería tú? Yo como economista... Tú eres de la dirección, en términos económicos, tú eres de la dirección del partido. De la Comisión Económica. Estoy articulando una respuesta de carácter personal. Primero, como economista, le pondría la mano al gobierno. Y por eso estoy planteando, para dar el ejemplo, el presupuesto basado en la formulación cero. No, es el primer ejemplo. Luego entonces vamos al sector privado, es decir, en este caso a la tributación, ¿no? Y empezamos a tocar los puntos que nosotros entendemos, yo como economista entiendo, el tema de las exenciones, cuáles son innecesarias. Como por ejemplo, si hay una ley que promueve las inversiones en la frontera, y que una vez estas empresas logren ser autosuficientes financieramente hablando, ya no tiene sentido que la exención fiscal exista. Entonces vamos a abordar eso.
en Pero términos tú vas a concretos. Tú comenzarías por el grupo de empresas. No, yo que comenzaría está en la por... frontera. No. Yo pongo eso como ejemplo porque me viene a la mente. Y Pero, no te viene a la pero mente recuérdate... los sectores exitosísimos. No, de hace claro. 20, 30 años, Claro, porque... súper rentables. Pero el turismo, por ejemplo. La ley de la seguridad social. No, el turismo. por ejemplo, El turismo. ALS, El turismo que se financiero. presenta como el mejor de la actual gestión. El que rompe récord. Eso no es cierto. No ha roto ningún récord. No. No. Es un sofisma. O sea, no ¿Cómo? va tan bien Explícame. nuestro turismo. Sí. Explícame eso. No, va bien, pero no es que ha roto récord. Ok, te Sí. escuchamos. Sí, Pero- porque Porque es yo no que- soy como Julián, que te Pero ataca en términos duramente. prácticos, tomando una frase tuya hace un ratito, hay más. Están llegando más turistas. ¿O no? Sí, pero mira, es cierto. Ahora no lo relativice, pues te voy a volver con la relativización No. del PIB y los préstamos. No, porque es ¿Y la deuda? distinto, es distinto. ver. La parte relativa es distinto, porque aquello no todo del PIB paga impuestos. ¿eh? Ok. Y en el caso de turismo, cuando usted construye nuevas habitaciones, nuevos complejos turísticos, se supone que para habitarlo, Sí. es decir, para ocuparlo, la tasa de ocupación ahora mismo es de 75%. Pero no te han llegado más turistas. Espérese. ¿Y en cuánto, ahí se puede cuánto estaba en el relativizar. 2017? ¿En cuánto estaba en el 2018? No, es lo que le estoy diciendo, que la relativización tiene que tomar en cuenta Yo creo que usted ha aspectos. caído en su trampa. No, ninguno. Porque Usted quiere llevarme a esa trampa, pero no. porque- En su retórica, en su porque- relato sí. Acuérdate En su que relato usted está sí. hablando, Perdón. Señor Julián. coordinador. Son Y- es que y son de- recuérdate dónde tú estás en este momento. Señor Esos son son dos indicadores distintos. Perdón. Frénate, Julián, deja de estar molestando a Ivanhoe. Ivanhoe me Frena. dice, para aquellos casos, ha aumentado la deuda en términos absolutos. ¿Cuál es el dato, la realidad? Y pone un monto. Y cuando habla del turismo, entonces se va a la habitación y a la ocupación. Me tiene que poner un monto. Si antes eran 7 millones o 5 y ahora son 7, hay más turistas y tiene récord. Pero le Entonces, no me hable ahora de la ocupación por habitación. no. Porque yo voy a decir, Yo puedo voy a hablar lo volver que al PIB. entienda. Voy a volver al PIB. Coordinador. A la deuda por el PIB. Yo puedo- Entonces, Usted, ¿cuál es el dato? usted puede, Perdón, usted puede articular perdón, el argumento que entienda, perdón. pero yo también puedo articular el que yo Perdón, entienda. señor Una pregunta. coordinador. ¿Cuántos turistas venían hace 4 años? Más o menos. Mire. Pero bueno, ¿cuándo venían? No sé, yo sé que ha aumentado. Ahora mismo ronda, creo que están por cumplir la meta, creo que se habían fijado una meta de 10 Y el millones. número de habitaciones de- también ha aumentado. Y el Correcto. número de habitaciones. Correcto. Y ahí es que voy. Entonces, Pero cuando sí, un pero- inversionista... Que aumente Perdón. el número Pero- de habitaciones es positivo, ¿o no? Claro, pero es Y es positivo. si se- positivo el aumento de... Sí, Entonces, pero ahí para, vamos, para si el que nunca había invierte en el venido esa sector... cantidad, Perdón, es un récord. perdón, Si Cristian. nunca había venido Pero esa el cantidad, inversionista que invierte en la construcción de un hotel es para que se ocupe. Exacto. No es para tener una infraestructura turística bonita. Ok. Eso es importante. Sí, pero pero vamos que se ocupe. vamos al dato. No, el dato es O sea, ese. el dato es que ha aumentado el número de habitaciones, lo que y significa ha aumentado también- que los inversionistas están interesados Sí. y están invirtiendo en República Dominicana. Dos Dato co- 1, ¿verdad? no. Objetivo. El número de visitantes ha aumentado. No, usted está contando su relato, usted quiere que yo escuche, No, yo construya el estoy- mío. No, porque Yo- son dos no, cosas no. distintas. Yo para escuchar No, el es que yo relato no puedo. estoy dando el dato. Sí, No ok, estoy opinando, ok, estoy dando datos. Escucho, ofrezca el dato. ahora Ok, escucho. ahora le escucho. No, ya di el Ah, dato ok. de que Entonces yo digo- aumentó el número de habitaciones Sí. y aumentó el número de visitantes. No opinión, un dato. Sí, ¿Usted comparte? sí, Adelante. comparto. Y, Julián, aprende a y hacer co- preguntas cómodas. Y complemento, No lo que tú haces. Pablo, que el inversionista, que es el que construye las habitaciones y aumenta la dotación de infraestructura, tiene un propósito, rentabilidad de lo que invierte. Y la rentabilidad lo tiene ocupando las habitaciones. Exacto. Sí, las habitaciones no son ocupadas más allá de lo que se ocupaba antes, pues entonces para él no resulta rentable Pero la sí decisión de resulta invertir. porque hizo la inversión en Una República pregunta Dominicana que está mejor que otros que yo sí países. quiero O preguntar. sea que fue inteligente de parte de él. No lo estoy cuestionando, me parece que sí, que Déjame en términos de preguntarte previsiones sí, algo. pero los resultados no han sido, no han sido lo Déjame esperado. preguntarte porque fue para entrevistarte que te trajimos. No a- Oh. Respeta a Ivanhoe. Te lo estoy diciendo. Es innegable que cada gobierno y cada partido tiene un modelo de cómo gobernar. Generalmente en los gobiernos del PRD o el PRM, el gasto supera la inversión.
La pregunta es, ¿hasta qué punto? Y el crecimiento nuestro siempre se ha dado por una gran inversión y un cierto control del gasto. ¿Hasta qué punto es sostenible tú tener un gasto que casi triplica o que cuadruplica la inversión que tú haces desde el gobierno? Mira, un buen punto para iniciar la respuesta que quiero destacar es que este gobierno es el que más ha gastado en la historia. 3.3 billones de pesos ha gastado. Ningún otro gobierno ha gastado más que este gobierno. Pero ante ese hecho cierto de que ha gastado 3.3, un dato cierto de la Dirección General de Presupuesto, 3.3 billones de pesos ha gastado este gobierno. Resulta que de esos 3.3 billones solamente ha gastado el 10% en inversión pública. Yeah. Cuando el presupuesto que ellos mismos formularon y aprobaron dice que puede gastar 14. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Pero hasta qué punto es sostenible eso en no, el tiempo? No. Desde el punto de vista del gobierno puede ser sostenible. Ahora, para la nación no es sostenible. A eso me refiero. Porque se supone que cuando usted recauda impuestos, y todos los gobiernos lo hacen, uno mejor que otro, pero lo hacen ¿para qué? Para sufragar los gastos. Pero si esos gastos no van en la proporción indicada a ser invertidos para que produzcan obras reproductivas y logren la sostenibilidad en el tiempo, entonces el modelo se agota y colapsa. Gracias. Vamos a guardar esta entrevista. No, definitivamente yo fui el único que pregunté. No, los cuatro. Vamos a guardar esta entrevista. Es más, casi no le dieron espacio a Rosario. Vamos a guardar esta entrevista por si gana Leonel Fernández. Vamos a guardar esta entrevista. ¿Tú viste lo que le hicieron a Abinader? Espérate, que era que... Pero tú viste lo que le hicieron a Abinader en una entrevista mía Ay. del 19. Estos tigres son malos. Y ahora, vamos a guardar esta entrevista. Guárdenla. Esta entrevista te va a hacer mucho daño. Claro, si me ponen... No, me va a hacer bien. Claro. Porque si me honran en colocarme en una posición, ayudaré a que este discurso... Ya tú te imaginas, ya tú tienes una idea del sacrificio mío, ese era el Chino, ¿verdad? profesor, Es terrible. Y déjeme decirle que he sido coherente en mis posiciones. Mire, muchísimas gracias. Gracias. Pero me ha hecho bien la Era un entrevista. hombre conceptuoso, teórico, pero práctico también. Por supuesto. Puedes volver. Y tengo resultados que mostrar. Y un hombre que en su casa también hace cosas. No quebró un banco cuando Sí, estuve. pero puedes volver tranquilo porque mientras estemos nosotros aquí, no es verdad que Julián va a boicotear, atropellando y acosándote. Con Ahora sus me he sentido preguntas. cómodo aquí, déjeme decirle. A pesar de Julián. Es dinámico porque no hace programa aburrido. ahí Me he va. sentido, me he sentido Tú sabes halagado que pero tú desafiado. tienes Y idea es del una combinación sacrificio que yo hago aquí. Julián. Ahí van ONG Cortiñas, estaba con nosotros, economista de la dirección central de la Fuerza del Pueblo. de la Fuerza del Pueblo, que es la política Aprovechar, central. invitar a la gran concentración que tenemos en la Plaza de la Bandera este próximo sábado 23, a partir de las 3 de la tarde en la Plaza de la Bandera, donde la Fuerza del Pueblo va a demostrar que tenemos una estructura a nivel nacional presta para ganar las Pero van a elecciones. seguir desafiando la decisión de la Junta, pues ustedes son terribles. Gracias, Ivanjo. Y el PRM no lo es. Oh, pero por Dios, no ha hecho actividad fuera de techo. Fuera de techo, pues usted no ve los candidatos de ellos en la calle. No, sí te uno fuera de Con techo. una sombrilla, con una sombrilla. Y usted no ve la publicidad en la calle. No, sí te uno fuera de techo. No. Una sombrilla. No, perdón, datos. A mí me gusta usted, economista, datos. Dato. De las Sí, actividades. fuera- Lo primero. No, actividad, marcha pública, concentración en la calle. Pero usted no ve las redes. Son tantas. No. Son Deme uno usted. Pero tan, No, son no. es que son No, muchas. usted. En las redes están. No, Es deme que en las usted, redes deme están. dato. En las redes están. Y a nivel de valla por igual. La ciudad entera está inundada. No hay una aquí. ¿Cómo no? Muchísimas. Mire, muchísimas gracias. Además hemos pedido autorización. ¿Cuánto sufrimos las primerizas? Ahí vamos, mira. Siempre en la De casa y en la cadena oficina hay cosas que construir y reconstruir. Ay, sí, Siempre, cierto. ¿verdad? Sí. Usted sabe que hay que utilizar los mejores materiales y herramientas. ¿Y dónde está Siempre Chile? lo mejor. Y si tiene certificación internacional, Oye, chico. mejor. Fenomenal. Entonces, eso usted lo encuentra ahí mismo. Usted que ¿Dónde? conoce muy bien la capital, en la San Martín 183. Casi que era Máximo Gómez a la derecha. Ajá. Materiales industriales, dice el letrero. Esa es la ferretería más completa. Ay, voy a ir porque me den un descuento. Voy a decir que voy a nombre suyo. Sí, a nombre de A Diario y le dan un descuento importante. Fenomenal. No menciona a Julián, por favor. Mire, vamos a tener en breve al presidente de la Federación de Comerciantes Dominicanos, Iván García, a propósito de estos temas de la afectación económica de ambos lados a partir del cierre aéreo, marítimo y Y terrestre. de la frontera con
Haití. Vladimir.